El cerebro, la máquina del control. Todo ser humano lucha con una misma fuerza invisible, el impulso. Esa voz interna que dice, hazlo cuando sabes que no deberías, o que te paraliza cuando sabes que deberías actuar. El autocontrol es una de las habilidades más valiosas del ser humano, pero también una de las más frágiles. La neurociencia ha demostrado que dominar la mente no significa reprimirla, sino comprender su arquitectura, sus reacciones y su lenguaje biológico. Hoy exploraremos cómo funciona el cerebro cuando intentas controlar tus deseos, emociones o comportamientos, porque quien domina su mente, domina su destino. La neurociencia, detrás del autocontrol. El autocontrol no es una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de neurocircuitos. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no necesariamente para tener disciplina. En su estructura más antigua, el sistema límbico, se encuentran los centros emocionales que buscan placer inmediato y evitan el dolor. Pero en las partes más recientes del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, está la capacidad de razonar, planificar y decidir con conciencia. Cuando sientes la tentación de hacer algo impulsivo, comer en exceso, responder con ira, procrastinar, se produce una batalla silenciosa entre estas dos regiones, la amígdala, que busca gratificación instantánea, y la corteza prefrontal, que busca resultados a largo plazo. Ganará la que tenga más energía disponible, más entrenamiento y más dominio sobre tu atención. Estudios realizados en la Universidad de Stanford con el famoso experimento del malvavisco demostraron que los niños capaces de retrasar la recompensa inmediata tenían una mayor activación en la corteza prefrontal. Años después, estos mismos niños mostraron más éxito académico, mejor salud emocional y una vida más estable. La ciencia demostró que el autocontrol predice más el éxito que el coeficiente intelectual. Tu mente no te sabotea porque quiera destruirte, sino porque está diseñada para protegerte del esfuerzo y de la incertidumbre. El cerebro busca rutas cortas, placer rápido y seguridad. Sin embargo, todo crecimiento real ocurre en el terreno opuesto, el del esfuerzo sostenido y la incomodidad consciente. Regiones cerebrales, clave en el autocontrol. Comprender las regiones del cerebro que participan en el autocontrol es comprender el mapa del poder mental. En primer lugar, la corteza prefrontal dorsolateral, encargada de la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Es el director ejecutivo del cerebro, quien intenta mantener el orden frente al caos emocional. Luego está la amígdala, una estructura en forma de almendra que reacciona ante el peligro o la recompensa. Si la amígdala domina, el impulso vence. Si la corteza prefrontal logra calmarla, el autocontrol prevalece. La comunicación entre ambas áreas determina nuestra capacidad de resistir o ceder. También interviene el núcleo accumbens, el centro de placer del cerebro. Es el responsable de que sientas motivación al recibir una recompensa. Cuando el núcleo accumbens se activa, el deseo se enciende. Pero si la dopamina, el neurotransmisor del placer, se libera sin control, el sistema se vuelve adicto a la gratificación inmediata. Así es como se forma la dependencia a sustancias, redes sociales o incluso a emociones negativas. Por último, el córtex cingulado anterior actúa como mediador entre emoción y razón. Detecta los errores y activa el freno cuando estás a punto de actuar impulsivamente. Cuando fortaleces esta conexión con la práctica de la atención plena o la meditación, aumentas tu capacidad de observar sin reaccionar, lo que la neurociencia denomina metaconciencia. Regulación de respuestas a estímulos de recompensa.
Cada vez que obtienes una recompensa, un like, una compra, una comida sabrosa o una sensación placentera, tu cerebro libera dopamina. Esta sustancia no solo genera placer, también anticipa la recompensa. Es decir, el simple hecho de pensar en el placer ya te motiva a actuar. El problema surge cuando este sistema se vuelve hiperactivo. El exceso de dopamina reduce la sensibilidad del cerebro al placer, por lo que necesitas cada vez más estímulos para sentir lo mismo. Así nacen los hábitos compulsivos, no por debilidad, sino por adaptación neuronal. Regresar al equilibrio implica reentrenar el cerebro. La regulación dopaminérgica consiste en aprender a disfrutar del proceso, no solo del resultado. La neurociencia lo confirma. Cuando una persona se enfoca en la satisfacción del progreso y no de la recompensa, se activan las mismas áreas cerebrales, pero con mayor estabilidad emocional. Por eso, la práctica de hábitos conscientes, como respirar antes de responder, esperar antes de comprar o posponer un impulso, no solo mejora tu comportamiento, sino que literalmente modifica tu estructura cerebral. El cerebro cambia con la práctica. Ese es el principio de la neuroplasticidad. ¿Por qué falla el autocontrol? El autocontrol falla no porque seamos débiles, sino porque subestimamos el poder del entorno, la emoción y la fatiga mental. Cada vez que tomas una decisión, gastas energía cognitiva. Llega un punto en el que tu cerebro se fatiga, y esa fatiga reduce la capacidad de autocontrol. Es lo que los científicos llaman agotamiento del ego. Por ejemplo, tras un día lleno de decisiones, es más probable que cometas errores impulsivos, comas en exceso o procrastines. El cerebro prioriza ahorrar energía. Pero hay más. Cuando estás estresado, la amígdala toma el control y la corteza prefrontal se desconecta temporalmente. En ese estado, reaccionas sin pensar, porque el cerebro cree que está en modo supervivencia. Otro motivo de fallo es la desconexión emocional. Cuando no entiendes lo que sientes, el impulso domina. La emoción no reconocida busca salida inmediata, y si no la gestionas conscientemente, se transforma en reacción. Por eso, el autocontrol no es solo mental, también es emocional. Requiere conciencia corporal, empatía interna y autocomprensión. El autocontrol falla también cuando intentamos cambiar desde la represión. Reprimir no es controlar, es posponer. El verdadero control surge de entender el impulso, observarlo y dirigir su energía hacia una acción más constructiva. Relación con trastornos mentales y comportamiento controlador hacia otros. La neurociencia ha encontrado vínculos entre la alteración del autocontrol y diversos trastornos mentales. En casos como el TDAH, el trastorno obsesivo-compulsivo o las adicciones, hay una disfunción en las conexiones entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Esto provoca que los impulsos sean más intensos y difíciles de regular. Pero hay otra cara del control, el exceso. Las personas que buscan controlarlo todo, desde su entorno hasta las emociones ajenas, lo hacen desde la inseguridad y el miedo. El comportamiento controlador hacia otros no es poder, es carencia emocional. Neurocientíficamente, se explica como una sobreactivación del córtex prefrontal ante la ansiedad por incertidumbre. En otras palabras, el cerebro intenta reducir el miedo dominando lo externo, porque no logra regular lo interno. Aprender a soltar el control no significa perder el poder, significa redirigirlo hacia lo que realmente puedes cambiar: tus reacciones, tus pensamientos, tu energía. Quien necesita controlar a otros vive esclavo de su ansiedad. Quien se controla a sí mismo encuentra libertad. Tabla comparativa. Autocontrol exitoso versus fallo. Autocontrol exitoso.
La corteza prefrontal domina sobre la amígdala. La dopamina se libera de forma equilibrada. El pensamiento se basa en objetivos a largo plazo. La emoción se reconoce y se canaliza. La mente observa antes de actuar. El cuerpo y la respiración se regulan. Fallo de autocontrol. La amígdala domina y secuestra la atención. Exceso de dopamina y dependencia de recompensa. Impulsividad y búsqueda de placer inmediato. Represión emocional o explosión descontrolada. Falta de conciencia del momento presente. Estrés fisiológico y agotamiento mental. La diferencia no está en la fuerza de voluntad, sino en la conexión. Autocontrol no es lucha, es entendimiento. Es convertir el impulso en información. Cuando te observas sin juzgarte, el impulso pierde fuerza. Dominar la mente, no reprimirla. Tu cerebro es una máquina diseñada para sobrevivir, pero tú puedes enseñarle a evolucionar. El control no es frialdad, es sabiduría. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu corteza prefrontal. Cada vez que respiras antes de actuar, estás reprogramando tu sistema nervioso. La neurociencia demuestra que el cerebro se transforma con cada pensamiento consciente, con cada pausa, con cada elección que rompe el patrón. Y eso significa que no estás condenado a repetir tus impulsos, estás invitado a dominarlos. El verdadero control no consiste en eliminar el deseo, sino en dirigirlo hacia lo que te eleva. No es luchar contra la emoción, es usarla como energía. Porque al final, controlar no es reprimir, es decidir. Tu cerebro aprende lo que repites. Si repites calma, aprenderá calma. Si repites gratitud, aprenderá bienestar. Si repites control, aprenderá libertad. Y en esa libertad descubrirás el poder más grande de todos, el de ser dueño de ti mismo.